nos llama a ser su luz, su amor y rectitud. Ahora sirvo al Rey de Gloria, cantamos de su gracia hoy. Hay esperanza hoy en Jesús nuestro Redentor, en Jesús nuestro mediador. Más alabanza, cantos y danza a Jesús nuestro Salvador, a Jesús el libertador. Hay un Salvador, su nombre es Jesús. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos va a salvar de la condenación de Dios. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Hay esperanza hoy en Jesús nuestro Redentor, en Jesús nuestro mediador. Más alabanza, cantos y danza a Jesús nuestro Salvador, a Jesús el libertador. Hay esperanza hoy en Jesús nuestro Redentor, en Jesús nuestro mediador. Más alabanza, cantos y danza a Jesús nuestro Salvador, a Jesús el libertador. Buenos días, mis queridísimos hermanos. Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión de la Iglesia de Esperanza. No se lo pierdan. Hoy vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Hermanos, oremos. Gracias, Padre bendito, por una oportunidad de vida que nos das, por el aire que respiramos, Padre Santo. Te agradecemos por tu infinita bondad de poder estar aquí, alabando y glorificando tu nombre, mi Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy vamos a escuchar de tu palabra y permite, Señor, que llegue a nuestros corazones, Señor, de cada uno de nuestros hermanos y que podamos vivir conforme a tu voluntad, mi Señor Jesucristo. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a tu palabra. Y te pido, Señor, que bendigas a todos mis hermanos, a los que estamos bien y a los que a lo mejor están padeciendo, mi Señor. Solamente tú, Señor, conoces cada uno de su corazón, cada uno de su necesidad, pero sabemos que no nos dejas solos, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No quiero vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeado de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré
Señor, que a mi pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libre soy, me ha rescatado, Rey Salvador. Su amor sin fin me perdonó, sublime gracia me inundó. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. De mis cadenas libre soy, me ha rescatado, Rey Salvador. Su amor sin fin me perdonó, sublime gracia me inundó. De mis cadenas libre soy, me ha rescatado, Rey Salvador. Tu amor sin fin me perdonó, sublime gracia me inundó. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó. Damos gracias a Dios por las alabanzas. Ahora ha llegado el tiempo de escuchar la predicación. Démosle lugar a nuestro pastor Raúl Ortiz Caballero. Muy buenos días. Gracias damos a Dios por la presencia de cada uno de ustedes que nos acompaña domingo tras domingo. Es momento de escuchar y meditar en la palabra de Dios. Recordemos que venimos meditando en una serie de sermones titulada En la presencia de Dios y hemos estado viendo la historia de los patriarcas. Ya vimos la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob. El día de hoy vamos a ver el sermón titulado La integridad
tiene recompensa. Y nos vamos a basar en la historia de José. José, que llegó a ser gobernador de Egipto. Yo no sé si tú has escuchado, pero definitivamente, ¿verdad? Siempre que nosotros enfrentemos situaciones difíciles, problemas, tú debes de tener presente que el poder de Dios es más grande que tu problema, que cualquier problema. Y en definitiva, sabemos que la juventud es una etapa especial y única en la vida. Durante la juventud es el momento para soñar, para prepararse, para sembrar en la vida, para amar, para disfrutar. Es una época muy bonita, pero sobre todo es una etapa de mucho cuidado, de donde depende prácticamente toda la vida. La mayoría de nosotros ha vivido o ha pasado una juventud sin considerar muchas veces los principios que la palabra de Dios nos ofrecen para vivir una vida mejor, para tener una vida mejor. Y bueno, generaciones han pasado, generaciones van, generaciones vienen, y los que ya estamos más grandes, los que ya hemos pasado esta etapa de la juventud, quisiéramos que nuestras generaciones que apenas van para arriba vivieran de una mejor manera que como nosotros vivimos. Sin embargo, definitivamente no podemos obligar a nadie a hacer algo que no quiere. Lo único que nos corresponde a nosotros como padres es instruir a estas nuevas generaciones en el camino correcto. Y bueno, la mayoría de nosotros conoce la historia de José. Y muchas veces es porque hemos leído un pasaje de la Biblia o porque hemos escuchado algún sermón, quizá por alguna película. O algunos tal vez ya tuvieron la oportunidad de ver la miniserie brasileña que le titularon José de Egipto. En mi opinión, esta es una buena producción, una muy buena producción que llevaron a cabo allá en este país de Brasil, que pues está bien la historia, pero tal vez si tú u otras personas se han conformado únicamente con saber de la historia de José o alguna otra historia de la Biblia por alguna película, por alguna narración de algún otro lugar, debemos de tener cuidado porque muchas veces en este tipo de producciones no siempre se apega al contenido de la Biblia, y entonces la que nos va a dar siempre la historia más apegada a la realidad es lo que Dios quiso dejarnos en su palabra escrito en la Biblia. Entonces, de esta y otras historias nosotros podemos aprender que toda nuestra vida está en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, nuestro Creador, sigue sustentando nuestras vidas, nos sigue protegiendo, nos sigue proveyendo de todo lo que necesitamos y nos conduce, nos guía al propósito divino. Manos que nos forman son las manos de Dios, como las manos del alfarero. Aunque a veces nos cuesta trabajo entender la obra de Dios, podemos descansar en Él, pues el amor de Dios siempre hará que actúe a nuestro favor. Dios es bondadoso, es todopoderoso. Por eso yo quiero invitarte esta mañana, avanza en tu vida, vive tu día a día, vive tu vida siguiendo a Jesús. Él sabe lo que hace. José, el hijo de Jacob, vivió momentos muy difíciles en su vida, pero él confió en Dios y eso le fue honrado por el Señor, hasta llevarlo a ser el segundo al mando en el imperio egipcio. Entonces, la integridad tiene recompensa. Yo quiero invitarte a que en este momento nos pongamos en las manos de Dios y oremos. Quiero que me acompañes a orar ahí donde tú te encuentras. Concéntrate y pídele a Dios que hable a tu vida. Pidámosle a Dios que hable a nuestras vidas, que esta enseñanza, esta plática que vamos a escuchar en este momento verdaderamente sea de bendición para ti, para los que están escuchando. Oremos. Bendito Dios, una vez más te agradecemos por ser nuestro Dios todopoderoso, el único Dios fuerte, grande y verdadero, el único que vive y reina para siempre. Queremos una vez más pedirte que hables a nuestras vidas. Lo necesitamos. Queremos escuchar tu voz, queremos obedecer
a tus mandatos. Ayúdanos a entender tu palabra. Escucha las voces de mis hermanos, de mis amigos y todos aquellos que están conectados en esta mañana para escuchar este mensaje. Háblanos una vez más. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, en estos capítulos del libro de Génesis, que es el libro que estamos estudiando, vamos a ver la historia de José. Y yo quiero invitarte a que esta mañana veamos estos 3 principios que quiero compartir contigo. 3 principios que hicieron de José un hombre grande. Todos nos encontramos en la presencia de Dios y es por eso que debemos de conocer a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué dice su palabra? Su palabra nos enseña que la integridad tiene recompensa. Y el primer principio que nos ayuda a entender esto es: haz siempre lo correcto. Haz siempre lo correcto. Y vamos a ver qué fue lo que hizo José. José era un joven con un gran futuro, pero adivinen qué, fue vendido. Y es aquí donde muchas veces entramos en conflictos con pensamientos adversos que nos dicen, no, pero es que ¿cómo puede Dios estar bendiciéndome? ¿Cómo puede Dios estar de mi lado cuando las cosas no van bien en mi vida, cuando tengo problemas, cuando estoy enfrentando situaciones difíciles, enfermedades, y por mucho que yo le pido a Dios, Dios no me contesta, no me responde como yo quiero? Y tengamos cuidado, ¿verdad? Porque definitivamente Dios sabe lo que está haciendo. José, una persona con un gran futuro, no siempre vivió en un lecho de rosas, como se dice, ¿verdad? No siempre le fue muy bien en toda la vida. José, un joven con un gran futuro, fue vendido. No creo que sea tu caso, ¿verdad? Imagínate que tus propios hermanos te vendan porque no te quieren contigo. ¿Conoces a alguien al que le haya sucedido esto? Yo al menos no. Esto es algo muy cruel, algo muy maligno, ¿verdad? Que tus propios hermanos te vendan, pero esta es la historia, este es el testimonio que encontramos en la Biblia. Aparte de esto, el resumen de esto es de que la palabra nos dice: el Señor estaba con José, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. El Señor estaba con José, el Señor estaba con él, y todo lo que él hizo, el Señor lo hizo prosperar. Creo que esto es algo maravilloso. Tú y yo podemos ser esos instrumentos que Dios utilice para bendecir a los que están a nuestro alrededor, para bendecir a esas personas que están en nuestro círculo social, con las cuales nos relacionamos diariamente. Bueno, la historia de José es una historia grandiosa, ¿verdad? La vemos el día de hoy, pero José siempre tuvo presente hacer lo correcto, a pesar de la situación familiar en la cual él vivía. José fue amado demasiado por su padre. Versículo 3 del capítulo 37. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Dice: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. En la historia de la semana pasada vimos que Jacob regresó nuevamente de donde había salido, ¿verdad? Dios se lo ordenó, y aquí este capítulo nos sigue narrando. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran concubinas de su padre. El joven solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica especial de mangas largas. Creo que aquí en ocasiones los padres tenemos un poco de culpa al no ver la magnitud de nuestros actos. Bueno, ¿qué fue lo que pasó?
Jacob amaba demasiado a José y este amor se lo demuestra mandándole a hacer una túnica especial de diversos colores. Este es el problema de tener a un hijo favorito dentro de la familia, ¿verdad? Crea problemas entre los propios hermanos y abre una puerta para la desunión familiar, y pues aquí empiezan una serie de problemas, ¿verdad? Ya lo vimos la semana pasada, ya hace 15 días, en la historia de Jacob y Esaú, ¿sí recuerdan? Donde incluso Esaú, hermano de Jacob, intentó o quiso matar a su propio hermano por este tipo de situaciones de favoritismo, ¿verdad? Entonces José fue aborrecido en gran manera por sus hermanos. Versículos 4, 5 y el 11 dicen: viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Qué terrible es, ¿no? Que ni siquiera en tu casa tus hermanos te hablen. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Versículo 11. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. ¿Quién tuvo la culpa de todo esto? Bueno, son situaciones que Dios permitió. Él fue aborrecido en gran manera por sus hermanos. ¿Hasta dónde puede llegar la envidia? La persona con envidia puede llegar a traicionar hasta a la propia familia. Nos hace hacer cosas que jamás nos imaginamos que podríamos hacer. Si bien el sermón que yo estoy compartiendo con ustedes esta mañana trata sobre las características que hicieron a José un hombre grande, pero no podemos pasar por alto o descuidar la enseñanza sobre la envidia y las consecuencias nefastas que puede tener esto en la vida de cualquier persona, sea creyente o no sea creyente. ¿Qué es la envidia? Según el diccionario dice que la envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno lo que tiene el otro, sea bienes, cualidades superiores, otra clase de cosas, tangibles o intangibles. La persona con envidia sufre o se siente infeliz por no poseer lo que la otra persona posee, y pueden ser cosas materiales o relacionales, como en este caso, en la vida de José. Entonces, haz siempre lo correcto. ¿Qué hacía José? En ninguna parte de la historia se nos narra de que José, como sus hermanos no lo saludaban, entonces él inventaba chismes en contra de ellos, o que José quisiera desquitarse, o que José los tratara mal a ellos, para nada. Lo que sí dice la Biblia es de que José le contaba a su padre el mal comportamiento de sus hermanos. Lo vemos en el versículo 3, ¿verdad? Entonces, esto es algo que José hacía. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Bueno, en algún momento el hijo podría decir, bueno, pero es que si yo voy con mi padre y le cuento lo malo que se están portando mis hermanos me van a odiar más, me van a querer pegar, me van a hacer daño, mejor me quedo callado y no le digo nada a papá. No sé si esto les suene familiar o les ha pasado en algún momento, ¿verdad?, con sus hijos. Pero bueno, esto es lo que sucedía con José. Sin embargo, José siempre decidió hacer lo correcto. A pesar de la situación difícil que vivía con sus hermanos, a pesar de su condición social. Hoy en día no llegamos a comprender en su totalidad lo que ser un esclavo significa, ¿verdad? Ok, vamos a ver que dentro del núcleo familiar en el cual José se encontraba, pues no le iba del todo bien. Sus hermanos lo aborrecían, incluso no le hablaban, es lo que acabamos de leer. Aunque su padre sí lo quería, lo amaba, pero pues ¿con quién pasaba más tiempo José? Yo no creo que al lado de su padre, donde lo protegiera, donde lo tuviera siempre cuidadito. No, yo creo que José, al igual que nuestros hijos, pasan más tiempo entre ellos. Entonces, esta era la situación de José. Ok, un poquito más adelante, la Biblia nos narra la historia de que, bueno, más adelante los
hermanos mayores de José se van al campo y están algunos días por allá. Jacob le dice a José: ve a ver a tus hermanos al campo y tráeme noticias de ellos. José se va y ya en ese lugar los hermanos lo ven y deciden llevar a cabo un plan malvado en contra de José. Al principio quisieron matarlo y bueno, Rubén el mayor dijo: no hagamos esto, mejor metámoslo en aquel pozo y ahí que se quede, por la envidia que ellos le tenían. Esto fue lo que hicieron. Más adelante se nos narra que ellos vieron que venían unos madianitas que eran comerciantes y a alguien se le ocurre la grandiosa idea de vendámoslo, vendamos a José, que se vaya como esclavo. Y esto fue lo que hicieron, ¿verdad? Vendieron a José, su hermano, su propio hermano. Qué situación tan difícil, ¿verdad? Hay una película que nos narra la historia de lo que sucede con alguien que es esclavo. Y bueno, no es de que sea malo ver películas, ¿verdad? Pero si quieren saber un poquito más acerca de lo que sufre un esclavo, hay una película que se llama 12 años de esclavitud. Pudieran verla en algún momento y van a ver todo lo que sufre un esclavo. Bueno, José llegó a estar en esa condición. ¿Y cómo está un esclavo? El día de hoy no podríamos imaginárnoslo. Más el día de hoy, ¿verdad? En que todo el mundo tiene y exige derechos. Hasta derechos que no existen quieren las personas el día de hoy. Bueno, parece ser que en la familia José no la pasaba muy bien, era tratado mal por sus hermanos, que como les decía, ¿verdad? Son esas personas con las cuales él convivía la mayor parte del tiempo. Y esto es muy común. No sé si a ustedes les ha tocado experimentar esto. José sabía que su lealtad para con su padre y él siempre comunicaba a su padre la mala conducta de sus hermanos. Esto lo leímos. Bueno, entonces, cuando lo venden a él como esclavo, José cambia de condición social, de ser el consentido en su casa, en una casa grande, ahora llega a ser un don nadie, ni siquiera poder controlar su vida. Entonces, el amo, la persona que lo compró, decidía todo por él. Pasó de ser un hijo privilegiado a una adquisición más de un hombre, pero aún dentro de estas circunstancias, José se mantuvo firme en sus convicciones, sabiendo en quién estaba su verdadera identidad y estaba en él. Su verdadera lealtad estaba en el Dios de su padre Jacob. Y hoy, trasladando esta enseñanza a nuestras vidas, yo te pregunto, ¿tú te has encontrado en alguna situación similar? ¿Has escogido hacer lo correcto o quedar bien con los que te rodean solo para no tener problemas con ellos o para no perder su amistad? La invitación es a que tú decidas siempre hacer lo correcto. En nuestra vida diaria nos vamos a encontrar con situaciones diversas donde tenemos que probar en quién está nuestra lealtad. Probablemente en el trabajo, dentro de la misma familia, ¿verdad? Cuando encubrimos cosas que hacen otros, cuando dentro del trabajo sabemos que alguien está actuando mal, está robando y nosotros no decimos nada, nos convertimos en cómplices. La invitación es a hacer siempre lo correcto. Haz siempre lo correcto. Segundo principio, vive en santidad. Sigamos adelante con los capítulos siguientes. El capítulo 39 nos lleva a una nueva etapa en la vida de José y aquí es donde empieza la etapa cuando José fue llevado a Egipto. Y fue llevado a Egipto no precisamente en un viaje de placer, ¿verdad? En un tour de aventuras. Bueno, a José lo llevan a Egipto como esclavo. José era un joven que enfrentó las pruebas, pero siempre estuvo comprometido con Dios. Estando en Egipto, José fue encarcelado. José fue hecho esclavo contra su voluntad. Sus hermanos lo abandonaron, lo vendieron a los ismaelitas y fue tratado como pues alguien sin derechos, como un animal, como un caballo tal vez, no lo sé. Imagínense esta escena, en una subasta llegan estos comerciantes a donde vendían personas como esclavos y les dicen: he aquí, este hebreo no habla egipcio, pero seguramente puede aprender rápidamente. ¿Cuánto me dan por él?
Y entonces las personas comenzaban a hacer sus propuestas. Yo ofrezco tanto y yo ofrezco más. Y entonces a Dios no se le escapa nada. Y seguramente que Dios movió a este hombre Potifar para comprarlo, porque Dios ya tenía todo un plan trazado para él. Dios estaba cuidando de José aún en medio de las pruebas. Y una vez más, en la casa de Potifar, el hombre que compró a José, Dios lo bendijo de una manera sobrenatural, a tal punto que Potifar vio de que todo lo que José hacía era prosperado. Y entonces lo pone a cargo de toda su casa. Vamos a ver los versículos 1 al 6. Cuando José fue llevado a Egipto, capítulo 39, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. José tenía muy buen físico y era muy atractivo, dice la Biblia. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? A pesar de ser esclavo, Dios seguía bendiciendo a José. Y es aquí donde yo encuentro esta enseñanza muy grande. No necesitamos estar al frente de algo para que Dios bendiga a alguien. Es que, pues en algún momento, ¿verdad? Excusas hay muchas. No, es que si yo estuviera al frente de tal cosa, de tal situación, de tal trabajo, de tal proyecto, yo sabría cómo se hacen las cosas y seguramente que se harían de una mejor manera. Bueno, yo te quiero decir de que José no estaba al frente cuando llegó a ser esclavo. Él llegó como un trabajador más. Sin embargo, Dios bendecía todo lo que José hacía. Esto lo vio Potifar, su amo, y fue así que lo fue poniendo en un lugar de mayor responsabilidad. José siempre fue temeroso de Dios. Entonces, este principio que estamos viendo es que José vivía en santidad. A pesar de ser esclavo, Dios lo bendecía. No se necesita estar al frente de algo para que Dios bendiga a alguien. Dios jamás te deja cuando tú estás consciente a quién debes tu lealtad. José vivió en santidad y lo demostró con la mujer de Potifar. Santidad práctica, no cayó en la tentación, supo rehusar esta invitación. Después de algún tiempo, versículo 7, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo y le propuso: acuéstate conmigo. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó: mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así en contra de Dios? Esta respuesta que José da a la esposa de Potifar es algo grandioso, definitivamente. Él supo rehusar esta invitación de la esposa de Potifar. ¿Qué podrían decir los jóvenes el día de hoy o cualquier otra persona, aunque no sea tan joven, verdad? Pues es que la tentación era muy grande y es que no supe ni cómo ni de qué manera. Espérate, en la Biblia encontramos ejemplos claros de que sí se puede vencer la tentación. Sí se puede. Y esto es decisión de cada persona por separado. Yo creo que José estaba enfrentando acoso sexual, ¿verdad? Yo no creo que esta mujer de Potifar una sola vez le haya dicho esto. Yo creo que constantemente. Entonces, el versículo 10 es una enseñanza. Dice: por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Él entendía que si él caía en este pecado, él cometía fornicación con la mujer de Potifar y él estaría no solo fallándole a su amo, sino a Dios primero. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho cosas que a Dios no le agrada sin considerar que le estamos fallando a Dios también?
Y creemos que únicamente el mal se lo estamos cometiendo a alguien. Sin embargo, nosotros pecamos contra Dios porque las leyes divinas han sido puestas por Dios. Al final es eso lo que nos debe de importar, no solamente defraudar a las personas que queremos, sino también a Dios. En lo personal yo creo que el corazón de Dios se duele cada vez que pecamos contra Él. Imagínense, Dios envió a su Hijo para que tuviéramos una vida de victoria, y ya vimos en domingos anteriores cómo podemos lograr esto sobre el pecado. Sin embargo, muchas veces nos hemos dejado derrotar, y digo nos hemos porque yo también he sucumbido ante muchas situaciones. Sin embargo, no hay excusa. No hay de que, ay, es que no me di cuenta, no supe. José, la decisión la tomó él. La decisión de pecar contra Dios es nuestra, es tuya. La victoria nos fue dada y la capacidad de decir no la recibimos con la nueva vida que Cristo nos da. Esta nueva vida es para que andemos en santidad de vida, como dice el apóstol Pablo, para que vivamos una vida santa para Dios. Ok, bueno, José es calumniado, no accede a la petición, a la propuesta de la esposa de Potifar, y esta mujer, por sentirse rechazada, lo calumnia y dice de que José quiso propasarse con ella, que José quiso abusar de ella, cosa que no fue cierto. Entonces el amo Potifar se siente triste, pero dice: José, esto no te lo puedo perdonar, así que vas a la cárcel. Lo mandan a la cárcel, y en la cárcel José pues pareciera de que había sido abandonado por Dios, de que Dios lo había dejado, de que ya no le importaba a Dios. Sin embargo, no fue así. José, durante su estancia en la cárcel, también siguió siendo bendecido por Dios. Suceden muchas cosas. Aquí lo reconoció el copero, ¿verdad? La santidad, no solo significa vivir una vida apartada del pecado, sino también significa vivir apartado para Dios. José, aún en las duras circunstancias en las que se encontraba, vivía de esta manera, de manera que las demás personas lo podían reconocer. En la cárcel Dios estaba con José y le dio gracia frente al encargado de la prisión, a tal punto que José estaba a cargo de los demás presos. Y como les dije en las historias de Abraham, de Jacob, de Isaac, esta historia es muy interesante, y aquí yo no estoy leyendo todo completo lo que dice la Biblia, versículo tras versículo, se los estoy narrando de forma resumida. Pero si tú tienes oportunidad, y aunque no la tengas, busca esa oportunidad y lee la historia completa de José. Te va a encantar, la vas a disfrutar. Entonces, en la cárcel Dios estaba con José. Resulta de que encarcelan a 2 funcionarios del faraón, al copero, al jefe de coperos y al jefe de panaderos, ¿verdad? Y el panadero del faraón entran a la cárcel, ahí mismo donde estaba José. Resulta que estas personas tienen sueños, y José interpreta el sueño de ambos. Esto lo vemos mucho más adelante en el capítulo 40, versículo 23. Dice de la siguiente manera: el copero y el panadero. Entonces el jefe de los coperos le contó a José, versículo 9, el sueño que había tenido. Soñé que tenía frente a mí una vid, la cual tenía 3 ramas. En cuanto la vid echó brotes, floreció y maduraron las uvas en los racimos. Yo tenía la copa del faraón en la mano, tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego puse la copa en manos del faraón. Entonces José le dijo: esta es la interpretación de tu sueño. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días el faraón te indultará y volverá a colocarte en tu cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes cuando era su copero. Yo le ruego que no se olvide de mí. Por favor, cuando todo esto se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos. Yo no hice nada aquí para que me echaran en la cárcel. Al ver que la interpretación había sido favorable, el jefe de los panaderos le dijo a José: yo también tuve un sueño. En este sueño llevaba yo 3 canastas de pan sobre la cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería para el faraón, pero las aves venían a comer de la canasta que llevaba sobre la cabeza. José le respondió: esta es la interpretación de tu sueño. Las 3 canastas son 3 días. Dentro de los próximos 3 días el faraón mandará que a usted lo decapiten y lo cuelguen de un árbol, y las aves devorarán su cuerpo. En efecto, 3 días después el faraón celebró su cumpleaños y ofreció una gran fiesta para todos sus funcionarios.
En presencia de estos mandó a sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos lo restituyó en su cargo para que una vez más pusiera la copa en manos del faraón. Pero tal como lo había predicho José, el jefe de los panaderos mandó que lo ahorcaran. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. José le había pedido al jefe de los coperos que cuando él saliera de la cárcel le contara acerca de él al faraón. Sin embargo, el jefe de los coperos no lo hizo, se olvidó de José. Entonces, cuando el copero sale de la cárcel, pues sigue su vida normal y bueno, él ya la libró, ya estaba afuera, siguió viviendo. Pasaron 2 años cuando el faraón tiene 2 sueños y pide que se los interpreten. Nadie puede interpretar los sueños del faraón, no encontró a nadie que le pudiera dar una interpretación a estos sueños. Hasta en ese momento el jefe de los coperos se acuerda que cuando él estuvo en la cárcel hubo alguien que le interpretó los sueños y que se cumplió ese sueño tal y como lo había dicho. Entonces es como en ese momento el jefe de los coperos le habla al faraón sobre José. Cuando el copero ve esta situación, le cuenta al faraón. ¿Qué creen que pudo haber pensado José? Bueno, una vez más, Dios se ha olvidado de mí. Sin embargo, José nunca pensó de esta manera. Dios seguía con él. La respuesta sigue más adelante, ¿verdad? Llega José delante del faraón a interpretar los sueños que Dios le había dado al faraón. José interpreta correctamente estos sueños y el faraón reconoce que Dios estaba con José, reconoció su santidad, que había sido separado por Dios para sus servicios. En las diferentes circunstancias y situaciones de la vida que José estaba experimentando, todos los que estaban con él podían ver cómo Dios favorecía su vida. Lo vieron sus hermanos, lo vio Potifar en su casa, lo vio el carcelero, lo vieron el jefe de coperos y el panadero. Ahora lo está viendo Faraón, que verdaderamente José está siendo respaldado por Dios, porque José vive en santidad, apartado únicamente para Dios. Y yo quiero preguntarte esta tarde, esta mañana, en las diferentes circunstancias de la vida, en las diferentes situaciones que tú vives diariamente, ¿pueden ver las personas que tú estás siendo apartado para Dios? ¿O te ven mezclado con todos los demás que te confundes entre el montón? La invitación el día de hoy es: vivamos en santidad, vivamos apartados para Dios. Tercer principio, procura siempre el perdón. Me estoy yendo un poquito rápido. Sin embargo, las enseñanzas que yo te quiero compartir, quiero que queden bien grabadas en tu mente, en tu corazón. Procura siempre el perdón. La mayoría de los que habían pasado en la vida de José le habían hecho daño. Sus hermanos, los ismaelitas, la esposa de Potifar, en la cárcel, yo no sé al principio cómo lo trataron, probablemente muy mal. Entonces, José tenía suficientes razones para haber endurecido su corazón y decir: de ahora en adelante yo no voy a confiar en nadie, y así como la vida me ha tratado, yo voy a tratar a los demás, y yo voy a vengarme de todos aquellos que me hicieron daño, y yo no voy a confiar en nadie más. Este tipo de situaciones lo vemos muchas veces en nuestra vida diaria. Yo no sé si tú te has enfrentado a un problema similar que te ha, te ha motivado a contestar de esta manera, o has llegado a tener este tipo de pensamientos. Sin embargo, aquí estamos viendo la historia de José, una persona que siempre procuró el perdón. Procura siempre el perdón. José era un joven triunfador definitivamente y fue exaltado. Al principio de su vida fue humillado, lo trataron mal, pero veamos que sigue más adelante, a partir del capítulo 41, en la vida de José. José es exaltado. Es esta una de las características más importantes que un hombre puede tener: ser perdonador, no guardar rencor en su vida, en su corazón. José nos enseña que perdonar es dejar atrás el pasado. Vemos en la historia que cuando la predicción
de los 7 años de hambre en la tierra, esto es parte del sueño del faraón, los hermanos de José no tienen alimentos, deciden ir a Egipto porque se corre la voz de que en Egipto sí hay alimento y que ellos pueden ir a comprar. Entonces los hermanos de José van a ese lugar. Ellos se olvidaron de José, nunca más volvieron a recordar a José. Nunca se imaginaron que José iba a estar ahí en Egipto, que ellos lo iban a ver en ese lugar. Y ellos van tranquilamente, van por el camino, llevan un propósito para ir a Egipto y descienden desde su tierra en busca de alimentos. La Biblia nos narra diferentes sucesos que pasaron, pero cuando José se encuentra de frente con sus hermanos, podemos ver claramente que José ya había perdonado a sus hermanos. José en ese momento tenía la autoridad para cobrar venganza de sus hermanos, pero no lo hizo. Y aquí la enseñanza es de que el verdadero perdón requiere que dejemos atrás el pasado. Definitivamente. El verdadero perdón requiere que nosotros dejemos atrás el pasado. La Biblia nos enseña esto, la historia de José nos dice esto. Entendamos esto bien claro, hermanos. Perdonar no solamente es olvidar, porque eso es imposible. Yo creo que si alguien nos ha fallado, nos ha defraudado, nos ha ofendido, siempre vamos a recordar esta parte de nuestra vida. Pero perdonar significa dejar atrás la falta y no volverla a traer al presente. Nunca más. José aprendió a perdonar a quienes nos ofenden, perfecciona el perdón de Dios en nosotros. Dice aquí el capítulo 43, versículo 26. Cuando José entró en su casa, le entregaron los regalos que le habían llevado. Está hablando de los hermanos de José, y rostro en tierra se postraron ante él. José les preguntó cómo estaban y añadió: ¿cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? Nuestro padre, su siervo, se encuentra bien y todavía vive, respondieron ellos. Y enseguida le hicieron una reverencia para honrarlo. Sus hermanos hasta en este momento no sabían ante quién se estaban postrando. Ya no lo reconocían. José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, le preguntó: ¿es este su hermano menor del cual me habían hablado? Que Dios te guarde, hijo mío. Conmovido por la presencia de sus hermanos, no pudieron contener el llanto, y no pudiendo contener el llanto, José salió deprisa, entró a su habitación y ahí se echó a llorar desconsoladamente. Después se lavó la cara y ya más calmado salió y ordenó: sirvan la comida. Desde este momento José pudo haber dicho: pues bueno, estos hermanos míos, a pesar de que son mis hermanos, me hicieron gran daño, me lastimaron, me ofendieron, me vendieron, entonces ellos se merecen lo peor. Sin embargo, José no hizo esto. Capítulo 45, versículo 1. José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó: salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. ¿Vive todavía mi padre? Pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Imagínense, él preocupado porque sus hermanos ya no se sientan mal, no se estén martirizando, no se estén culpando de lo que habían hecho. José aprendió a perdonar, y esa es la enseñanza, hermanos: perdonar a quienes nos ofenden. Esto perfecciona el perdón de Dios en nosotros. No perdonar al prójimo estorba nuestro servicio a Dios. José nos enseña a ver hermanos en quienes nos ofenden. José nos enseña que hay que perdonar para ver al Padre. El que no perdona vive atado, pero el que perdona se libra de esa atadura.
José, fue esclavo, pero vivió siempre libre, a pesar de ser esclavo. Los hermanos de José eran libres, pero eran esclavos de lo que hicieron. Y yo te quiero preguntar, ¿tú aún eres esclavo de algo, de alguna ofensa, de algo que te han hecho, o disfrutas de la libertad en Cristo? ¿A quién tienes que perdonar? Elige perdonar. Para terminar, en esta historia de José, podemos ver que la grandeza de la vida se fundamenta en las diferentes etapas y más aún en la juventud, pero nunca es tarde para comenzar. La vida de José es un claro ejemplo de que los jóvenes pueden lograr grandes cosas, siempre para la gloria de Dios. Cuando se habla de la familia de Jacob, se comienza hablando de José, aquel joven victorioso, y esta vida se fundamenta más que con principios materiales, con principios espirituales como los que vivió José. Hoy te digo, es momento de comenzar a fundamentar la grandeza espiritual. Nunca olvides, en la presencia de Dios, la integridad tiene recompensa. Haz siempre lo correcto, vive en santidad y procura siempre el perdón. No lo olvides, para ganar las batallas de la vida debemos de cumplir con esto, con esta misión que Dios nos dejó. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, hagamos uso de Él. Te invito a que esta mañana inclines tu rostro y le pidas a Dios que nos ayude, que te ayude a hacer siempre lo correcto, a vivir en santidad, pero sobre todo a procurar siempre el perdón. En la presencia de Dios, la integridad tiene recompensa. Oremos. Bendito Dios, gracias por todo. Alabamos y bendecimos tu nombre. Te agradecemos porque eres grande y todopoderoso. Gracias por esta gran enseñanza que has dejado escrita para que nosotros la conozcamos y la aprendamos a vivir como tú quieres. Escucha las voces de todos aquellos que en este momento piden que ayudes a nuestras vidas, a mi vida, a la vida de ellos, a hacer siempre lo correcto. Danos las fuerzas y el valor suficiente para vivir en santidad, para procurar siempre perdonar a todos aquellos quienes nos han ofendido y a no ofender nosotros también. Bendito Dios, estamos en tus manos. Gracias por recordarnos esta palabra. Gracias por amarnos tanto. Nos ponemos en tus manos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Hermanos, ha llegado el momento de los diezmos. La Escritura dice, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama a lo que da con alegría. 2 Corintios, versículo 9, capítulo 7. Hermanos, oremos. Señor, te damos gracias por las ofrendas y los diezmos que han aportado mis hermanos. Bendice a cada uno de ellos, que no les falte el sustento de cada día. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Canta mi corazón al son de tu amor, amor que se entregó y su vida dio, sufrió todo el dolor, su sangre me limpió, su llaga me sanó. En él llevo el castigo y mi dolor, por él vivimos hoy. Digno es mi Salvador, oh precioso Redentor, que se levantó y con él vida nos dio.
Toda gloria y honor al que está en el trono hoy. Toda lengua cantará, Cristo es el Señor. ¿Qué viste tú en mí para amarme así? Enamorado estoy de ti, Jesús, mi vida yo te doy. Digno es mi Salvador, oh precioso Redentor, que se levantó y con él vida nos dio. Toda gloria y honor al que está en el trono hoy. Toda lengua cantará, Cristo es el Señor. Incomparable amor, incomparable amor, incomparable amor, el de mi Dios. Incomparable amor, incomparable amor, incomparable amor, el de mi Dios. Digno es mi Salvador, oh precioso Redentor, que se levantó y con él vida nos dio. Toda gloria y honor al que está en el trono hoy. Toda lengua cantará, Cristo es el Señor. Toda lengua cantará, Cristo es el Señor. Damos gracias a Dios porque hasta este momento sigues con nosotros. Queremos
invitarte una vez más a que sigas acompañándonos domingo tras domingo en cada transmisión que realizamos, 11:30 de la mañana, cada domingo. Conéctate y difunde esta transmisión para que más personas conozcan y escuchen la palabra de Dios. Hemos venido anunciando la historia de Navidad, la Navidad viviente, que queremos compartir contigo el día 20, que es hoy. Entonces, recuerda que si aún no te has comprometido para ver esta Navidad viviente que será en línea, hoy a las 8 de la noche, puedas comunicarte con cualquiera de nosotros, los de la iglesia. Aquí en la caja de comentarios puedes preguntarnos más acerca de esto, para mandarte el enlace a través de Zoom, para que te puedas conectar y escuchar esta maravillosa historia de la Navidad. Hoy, 8 de la noche, a través de Zoom. Es para que más personas conozcan este mensaje de salvación. Así de que aún estás a tiempo para invitar a tus amigos, a tus conocidos y a todas aquellas personas que quieres que conozcan este mensaje que Dios tiene para todos. También queremos recordarte que nuestro servicio especial de Navidad se llevará a cabo el día 24. También queremos pedirte que nos acompañes y ese día sintonices nuestra transmisión, te conectes a nuestra página de Facebook donde vamos a transmitir este culto de Navidad. Pasaremos un momento muy agradable. Invita a tus familiares, a tus amigos, a tus conocidos para que también ellos puedan escuchar este mensaje. Hemos preparado un servicio de adoración, algo bonito, algo hermoso, que estoy seguro que te va a gustar. Durante la semana te invitamos también a que sigas acompañándonos y sigas dándote una vuelta a través de nuestras diferentes redes sociales, como lo son Instagram, Facebook y YouTube. Regálanos un like en todas nuestras publicaciones y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo. Queremos invitarte a que nos dejes tus saludos, tus comentarios y también los motivos de oración que pudieras tener para que nosotros podamos interceder y pedirle a Dios siga bendiciendo tu vida. Acompáñanos a orar en este momento. Queremos pedir la bendición y la dirección de Dios en este momento. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro y ora conmigo. Bendito Dios, te agradecemos por cada situación, cada momento de nuestra vida. Te agradecemos porque siempre nos has bendecido. Tus bendiciones, Padre Santo, nos han acompañado todos los días de nuestra vida. Te agradecemos por la vida, por la salud, por la provisión, el sustento diario que nunca nos ha faltado. Gracias, bendito Dios, te damos por aquellos hermanos, por aquellas personas que agradecidos a ti, Padre Santo, dan de lo que tú les bendices. Tu palabra nos dice que de lo recibido de tus manos, de eso mismo te damos. Aquellos que no lo han hecho, Padre Santo, te pedimos que les motives y que tu Santo Espíritu siga trabajando en sus vidas. Padre Santo, gracias también porque los cuidados para con nosotros en nuestra salud se han manifestado. Queremos suplicarte también por aquellos, Padre Santo, que están atravesando alguna situación de salud difícil en este momento. Te pedimos que los sanes, que restaures su salud, que los levantes de aquel lugar donde se encuentran postrados probablemente. Dios bendito, suplicamos de tu amor, de tu misericordia y que derrames una vez más tu bendición sobre la vida de todos aquellos que están pasando por algún momento difícil, por alguna situación de problemas, enfermedad. Dios bendito, manifiéstate una vez más grandemente y ayúdanos a buscarte siempre con ese deseo de agradarte. Ayúdanos a buscarte, Padre Santo, haciendo a un lado todo lo que nos estorba para vivir agradándote. Gracias por escuchar nuestras oraciones. Gracias por escuchar la voz de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Gracias te damos. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga.